Muy buenas tardes, mi nombre es Jorge Mora y les voy a hablar un poco de lo que se trata la psicología. Como sabemos, la psicología es el estudio del análisis de las conductas y procesos mentales. A lo que nos referimos con todos estos, vamos a irnos al área cognitiva, que el cognitivismo significa cómo piensan las personas, cómo razonan ante una situación adversa o en un problema. Entonces vamos a ir viendo cómo esto fluctúa en el individuo, ¿no? Como conocemos, la psicología tiene tres grandes paradigmas, o enfoques, como lo quieran llamar, o escuelas psicológicas. La primera es el psicoanálisis, en la que este interviene más en el inconsciente del ser humano, ¿no? Qué sé yo, sueños o que las personas no pueden explicarse a sí mismas. La otra tenemos lo que es el conductismo, que esta interfiere con un refuerzo positivo y uno negativo para así poder modificar la conducta del individuo, del paciente. Tenemos la que es la psicología o el enfoque cognitivista. En esta vamos a abrir los procesos mentales, cómo piensa el ser humano ante ciertas situaciones, puede ser de estrés, de problemas, de felicidad, una serie de estados, ¿no? Uno de los problemas que nos vemos envuelto últimamente en la actualidad, creo que es el tema del COVID-19, ya que cuando cayó, estamos hablando ya de hace un año, cuando cayó la pandemia, muchas personas se quedaron sin empleo, por ende no había economía, hijos no pueden ir a la escuela, problemas intrafamiliares, violencia intrafamiliar, divorcios, embarazos, un fin de números, ¿no? Y en todos estos problemas que nos vemos envueltos en este caso, ha causado mucho lo que es la depresión y la ansiedad. ¿Por qué digo estas dos patologías más tan importantes? Porque por ende, en el caso, ponemos un ejemplo de que el señor o papá, siendo un padre de familia, pierde su trabajo y por ende va a tener una preocupación extrema, ¿no? Porque vienen gastos de la familia, en el caso de que los hijos estén estudiando en particular, vienen los también gastos ahí, comida, agua, luz, internet, un montón de cosas, y ahí es cuando vemos que las personas en realidad están ya teniendo esta patología y que se vuelve un problema, ¿no? Y es por problemas del COVID-19. Ahora también vemos cómo se presenta la depresión en estos casos, ¿no? Que es la tristeza patológica, que cuando el padre de familia llega a la casa sin un plato de comer, sin tener para pagar el arriendo incluso, entonces ahí vemos cómo la depresión va dominándose dentro de él, ¿no? Y por ende no tiene mucha preocupación, ya no es funcionable al día en sus actividades. Y otra causa es la ansiedad. ¿Por qué menciono también la ansiedad? Porque hay casos que hay personas que tienen miedo a este virus, ¿no? Y que tenemos ya, se podría decir ya las costumbres de lavarnos las manos, el cuerpo, jabón, alcohol, mascarillas, gafas, incluso visores. Entonces ahí vemos la preocupación y eso nos va causando ansiedad, ¿no? A futuro, por la preocupación del miedo a poder contagiarme y poder contagiar al resto de mi familia, que son muy allegados a mí, y como existe esa afectividad entre nosotros, nos da también ese miedo. Entonces hay que tener muy claro esto y sería bueno también que uno como profesional, uno como psicólogo pudiera explicar eso al pueblo, ¿no? Al pueblo ecuatoriano, ¿no? Que pueda entender que hay que cuidar también la salud mental, que es muy importante dentro de esta pandemia. Eso sí, hay que mucho que reflexionar, me parece, en este caso. Estamos hablando también de la violencia intrafamiliar. Cuando cayó la pandemia, también hubo muchas personas que regresaron a sus casas y no salieron por días. Y ahí es cuando hay problemas entre parejas de matrimonio o unión libre, llamémoslo como sea. Entonces vienen los problemas ahí. Y ahí viene la crianza también, porque en este caso, bueno, en la actualidad trabajan los dos papitos siempre.
Entonces se unen otra vez y comienzan los conflictos de pareja y por ende el entorno familiar se ve afectada, ¿no? Se ve con un peligro en el crecimiento de los niños o adolescentes en este caso. Y vemos cómo el padre o la madre va actuando de mala manera por no tener las herramientas necesarias y se produce lo que es la violencia intrafamiliar, ¿no? Hacia los hijos. Y estamos hablando también de ese tema que comúnmente se ve en los vendedores de ambulantes, en sus familias, ya que son de recursos bajos y hay este problema, ¿no? Y les mandan a los niños a vender cosas, y incluso en pandemia se ve todavía eso, ¿no? Entonces vemos qué tan afectado se ve esa estructura familiar de las personas con recursos bajos, ¿no? En este caso. Eso es lo que podríamos hablar sobre la actualidad, ¿no? Y los problemas que se ven enfocados en esta pandemia. Incluso ahora también existe lo que es el estrés laboral, ya que han votado un montón de gente y y otros empleados se hacen cargo de ese puesto para no pagar más por cuestiones de pandemia, ¿no? Se dice. Entonces ahí es lo que al empleado le ponen más labores, más tareas, más actividades, y eso es lo que va causando el estrés hasta el punto de que el empleado tenga dolores de cabeza, náuseas, no pueda dormir bien, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Eso es lo que podríamos ver en la actualidad, ¿no? En lo que es en tiempo de pandemia. Ahora, si nos vamos más allá de dentro de la psicología como tal, vemos que hay personas que tienen rasgos de la personalidad del trastorno obsesivo compulsivo. Como conocemos, este trastorno se caracteriza por lo que la persona está atento, siempre hipervigilante a su entorno, como es la limpieza, el miedo de poder contagiarse y encima más con este rasgo del trastorno obsesivo compulsivo se vuelve más peligroso y, y eso sí necesitaría una ayuda profesional, diría yo, ya que estas personas tienden a exagerar mucho las situaciones y por ende se vuelven a veces ermitaños sin salir de sus casas y eso hay que tener cuidado con esas personas, ¿no? Otra cosa que también se ve afectado también es la economía, ¿no? De las empresas, de que eso sería ya más psicología organizacional, no me voy a entrar a esos temas, pero vemos también esos problemas, ¿no? Y con esto concluiría mi video, espero que les haya gustado, que tengan una linda tarde. Muy buenas tardes, me encuentro aquí para realizar una entrevista. ¿Cuál es tu nombre? Ponte Santa María. Mucho gusto, mi nombre es Jorge. Para entrevistarte sobre en el aspecto de pandemia, ¿has sentido últimamente o actualmente que has sentido ansiedad, preocupación en estos tiempos? Pues la verdad, cuando empezó la pandemia tenía mucha ansiedad, ya que no podíamos salir ni siquiera a la tienda prácticamente por el riesgo que nos comentaban los medios de comunicación, pero debido ya a las nuevas medidas de bioseguridad y los nuevos reglamentos y normas que nos han dispuesto las autoridades, pues ya es un poco más tranquilo, ya que por lo menos ahora podemos ir al parque con los perritos, podemos hacer bicicleta, incluso lugares como centros de diversión, como son bar, restaurantes donde puedes ir a disfrutar de ver un partido de fútbol o ver deporte simplemente, ya se ha disminuido, creo que bastante considerable, la cantidad de ansiedad que tenemos ahora. Muchas gracias por tu comentario.